Excelente, muy bien. Pues antes que nada quiero agradecerles aquí al licenciado Marcos Gutiérrez, el delegado de la Prodecon acá en la zona sureste, en Cancún, de que nos alberga todos los miércoles cada mes y estamos aquí con el programa de Nueva Cuenta. Muchas gracias, licenciado. Bueno, muchas gracias a ti, contador. Y también agradecemos al contador público Nelson Bernabé Fernández, que también nos va a echar la mano aquí con el tema de honorarios. Entonces, pues ya saben, excelente. Gracias, Santa. Las preguntas que tengas sobre la marcha las vamos comentando y pues comenzamos. Ahora que ya se vienen las declaraciones anuales de personas físicas, ¿verdad, contador? Así es, ya estamos, pues empieza la cuenta regresiva. La cuenta regresiva. Y ya estamos todos preparando, listos. Afortunadamente ya está funcionando la plataforma del SAT. Acaban de, con estos días que hubo de contingencia, apenas ayer, hoy empezó a funcionar el sistema de pagos. Entonces, ojalá que no haya problemas. Bueno, pues esperemos que no haya problemas y pues empezamos a atacar el tema, contador, que como gusten, maestro, no sé si... No, adelante, sí, nos cerramos con... Bien, pues el régimen de honorarios con actividades empresariales, un régimen pues especial, enfocado a personas que realizan alguna actividad profesional, por la cual pues es necesario contar con una patente, una cédula. Entonces los profesionistas son los que están dentro de este régimen, y pues es un régimen en el cual pues tienen obligaciones similares al del régimen general de ley, obligados a emitir recibos fiscales de honorarios por los servicios que prestan. Y pues no sé si hay alguna pregunta en particular, alguna duda. Hasta ese punto, porque lo que nos estaba causando mucho problema eran los comprobantes fiscales, pero para régimen de incorporación. Creo que ya en los honorarios no hay gran problema, ¿no? No, pues igual los que tributan este régimen pues pueden utilizar los servicios de un proveedor de facturas y sin problemas. Es igual, hay las dos opciones, la del proveedor y la del SAT. Tienen la opción del SAT de utilizar el servicio gratuito. Pero la del SAT es para desvelados, ¿no? Los que sobre vida nocturna. Sí, porque durante el día sí se presenta un poco de problemas del sistema, pero no es imposible. Para aquellos que tengan problemas de insomnio, ya saben, se conectan de 3 a 6 y pueden procesar sus CFDIs a través del portal del SAT. Y como todos saben, porque siempre había muchas dudas, preguntaban que si tenía algún costo. Bueno, el SAT es gratuito, sí, con sus limitaciones. No podemos subir logos, no se puede uno poner muy fino por no, la factura no tiene diseño. En cambio, con el proveedor pues uno puede solicitar su formato, su logo. Entonces está más limitada el formato, más simple el formato del SAT. Es un formato simple. De hecho, de entrada genera un formato simplificado, pero se puede generar los archivos XML y la versión impresa. Ok, perfectísimo. Entonces, pues ya saben que dentro del portal del SAT también se genera el CFDI, la versión de archivo digital y la versión impresa. La verdad yo no lo he probado. Dice, ya explicándoles los nuevos sistemas de facturación, no quieren aceptar el cambio. Deja la simplificación del formato para generarlo, una bronca. Bien. Ok, entonces, pues ¿qué está de interesante en la declaración de honorarios? Pues los gastos anuales, ¿no? Los que se pueden hacer. Este régimen tiene la opción de deducir los gastos personales, así también los gastos que se vaya generando el servicio que va prestando. Es, por decir, haciendo una comparación con el régimen de salarios, el régimen de salarios pues solamente puede acceder a las deducciones personales, pero como el régimen de honorarios es actividad empresarial,
pueden deducir los gastos que vayan generando por prestar el servicio. Puede ser ¿qué podría ser? Si es un contador, por ejemplo, y tiene para el servicio un local rentado, puede deducir la renta, los servicios del agua, de luz, del teléfono, es decir, todos los gastos que sean indispensables para prestar el servicio. Ok, tenemos por ahí un problema con la interpretación del estrictamente indispensable para efectos de FARAP. Ahí salen las revisiones como que se ponen medio delicado. Sí. Pero en fin, y lo que está interesante cuidar en los gastos de aplicación en la declaración anual es que no vayan a caer en la discrepancia fiscal, que vayan a meter muchos gastos. Sí, tiene que ser, proporcional, tiene que ser pues equivalente a los ingresos, ¿no? No podríamos estar deduciendo gastos mayores. Entonces, lógicamente, ¿cuál sería la ganancia, el rendimiento del servicio que está? Claro, y tiene que dejar un margen, lógicamente, para que demuestren con qué viven. Exactamente. Porque si eres el que sostienes la casa y te gastas todo, pues van a decir entonces de qué vives. Entonces, hay muchos detallitos que hay que estar cuidando ahí en esta declaración anual. Y bueno, pues ahí se los pasamos porque eso de la discrepancia fiscal está terrible. Y máxime que en la semana, recuerdan que, bueno, por ahí mandamos un Twitter en donde comentaban que el SAT va a estar monitoreando todos los consumos en tarjetas, pero ya también departamentales. Aquí en ese tema que tú hablas es algo bien interesante tener en cuenta que por lo que es la discrepancia, la Procuraduría está muy al pendiente, sobre todo ahora con este nuevo paradigma de la tarjeta de crédito, y hay que tener en cuenta que aquí el punto importante no se refiere a los gastos generales que se realicen a través de la tarjeta, no se refiere a todos los gastos, sino más bien están vinculados a los pagos que se efectúan a través de la tarjeta de crédito, porque además es un tema interesante. En México 23 millones de gentes son las que tienen el uso del plástico como un medio de financiamiento, y si es un área de oportunidad que tenemos como Procuraduría para estar muy atentos respecto de cómo la autoridad pues justamente echa a andar este tema de la discrepancia, que además, si bien es cierto, pues de entrada nos mete un poco de ruido o mucho de ruido, lo importante es que la propia ley establece el procedimiento para inclusive aclarar, y creo que aquí es bien importante que la gente tenga un punto a considerar, que es la costumbre o irnos fomentando más la cultura de la conservación de los documentos. Ya ahorita hemos pasado la experiencia al momento de que los contribuyentes vienen a hacer efectivas sus deducciones, de repente nos encontramos ahora con el problema de que tienes que, no solamente el comprobante digital, sino también que para el próximo año que tenga que venir el pago en cheque o en tarjeta de crédito, en un medio electrónico, de repente sí se puede dar el caso que tengan el comprobante, pero no estén conservando el estado de cuenta bancario, el voucher, y que en un futuro puede presentar un conflicto en el sentido de que la autoridad los puede rechazar por ahí, y sí es bien importante que los contribuyentes estén cuidando su documentación, ir armando su archivo inclusive digital respecto a la transferencia, la imagen PDF del estado de cuenta, para que en alguna aclaración futura respecto a la no deducibilidad de un gasto se pueda acreditar, pues para que no haya conflictos al momento de solicitar pues, la devolución de los impuestos, ¿no? Excelente observación. Sí, definitivamente vamos a entrar a la nueva cultura fiscal en donde vamos a tener que estar guardando la información digital en archivos específicos, pero guardarnos también los estados de cuenta bancarios, así como los vouchers de consumo, porque tenemos el grave problema ahí de que estados de cuenta bancarios no los considera ya para efectos de deducciones del SAT, pero no sé si tenga valor como comprobación de determinado momento. Sí, por ejemplo, aquí ya la experiencia en los procedimientos de queja para efecto de acreditar, por ejemplo, una deducción, la autoridad en algunos casos sí dice, bueno, pero es que ellos no dan algún elemento a través del cual podemos comprobar que realmente el gasto se llevó a cabo. Entonces, si bien es cierto, no es un requisito de deducibilidad o no lo considera como tal la autoridad, sí nos da un elemento, una herramienta, sobre todo en el procedimiento de queja, para decirle, mira, el gasto sí se efectuó, y que a lo mejor hubo aquí un problemita con la emisión, que el comprobante no tiene aquí algún requisito, pero sí está la manera de poder vincular o el gasto.
Entonces recordemos que en materia de derecho, los elementos probatorios que podamos tener, sobre todo que están a nuestro alcance, siempre va a ser necesario, muy saludable, conservarlos. Es preferible que no los utilicemos a que tengamos la necesidad de ellos y no los tengamos. Entonces, para todas aquellas personas físicas que estén utilizando mucho la tarjeta de crédito, pues la recomendación final es que mejor ya guarden todos esos comprobantes, porque en determinado momento, en una presunción que quiera hacer la autoridad de una discrepancia fiscal, pues habrá que demostrarles de dónde salieron todos esos gastos. Híjole, está interesante. Pues cada día estamos más apretados, pero esta cultura fiscal nos va a dejar, pero bien puntuales en todo el aspecto administrativo de las personas. Creo que vamos a ser el modelo a nivel mundial. Pues ojalá lleguemos a... Está complicado, pero ojalá podamos aspirar a eso. Yo creo que valdría la pena que el contador remarcara muy bien cuáles son aquellos obligados a presentar este tipo de declaraciones. No hay mucha confusión en algún caso. Ves que anteriormente no existía esta opción de cuando yo elijo presentar mi declaración o no. Creo que sí valdría la pena tener muy claro quiénes son los obligados a presentar las declaraciones ahora en este mes propiamente, inclusive en aquellos que no tienen la obligación propiamente, pero con esta opción que puede ser muy interesante para efecto pues, de estas devoluciones que de repente pues son 2-3 mil pesitos, pero pues que al final del día es un derecho que los contribuyentes tienen y que sería bueno que lo tengan presente para poder ejercer. Excelente. A ver, dice, deja las instrucciones, el modelo a no seguir. Pues ya nos amolamos, mis queridos colegas, vamos a hacer el modelo, como sea. Muy bien, contador, ¿sí nos puedes comentar algo al respecto? Claro, sí. Pues este régimen, el de honorarios, de entrada tiene la obligación, ¿no? Ahora bien, el que comentaba el maestro Marcos, en cuanto a régimen de salarios, hay obligados y no obligados, y aún los no obligados pueden optar por presentar la declaración para aprovechar la facilidad de las deducciones, ¿no? Con miras a obtener un saldo a favor y que bien nos caería, ¿no? Entonces, dentro de los que están obligados, bueno, aquellas personas físicas que hayan obtenido ingresos por salarios o honorarios asimilados hasta por 400,000 o mayor a 400,000, si han obtenido ingresos por intereses reales mayores a 100,000 pesos, si manifestaron por escrito antes del 31 de diciembre a su patrón el deseo de presentar por su cuenta la declaración. También básicamente son los obligados, y los que no están obligados, bueno, si tienen deducciones que puedan aplicar con la declaración anual para el presente ejercicio, pueden considerarlo pues, avisándole a su patrón el mes de diciembre a más tardar el deseo de que quieren presentar la declaración. Sí, porque como estaban comentando aquí tanto el maestro como el contador, es que existe la posibilidad de que en anual, con las deducciones que hagas, que se te permite hacer en la declaración anual, obtengas un saldo a favor. Claro. Entonces, creo que hasta ese punto se está funcionando más o menos bien el SAT, que sí hace los depósitos puntuales. Sí. Se supone que la promesa para este año es que una vez que se presente la declaración son 5 días para que venga la devolución, entonces ojalá sí sea. Ya tenemos noticia de que han habido 2 o 3 ya remesas de devoluciones en este sentido, entonces esperamos que siga continuando así durante lo que para este año no, para el siguiente. No, para este año. Ya vieron contado. Colegas, para este año parece que el SAT está comprometiendo a hacer la devolución entre los siguientes 5 días después de presentar la declaración. Así es. Entonces, pues, está interesante para aquellos que generan saldos a favor. Lógicamente, pues vamos a saber que, de acuerdo con la costumbre, va a haber una revisión de los puntos y van a tratar de disminuir los montos por falta de algún documento. Aquí, si me permites, contador, es algo, vamos a aprovechar, para nosotros es un tip, es una herramienta que puede ser muy útil, sobre todo en aquellos casos donde presenten sus declaraciones, sus devoluciones
y se los nieguen. ¿Qué pasa? A veces, recordemos que este sistema de devoluciones es automático. Entonces, cuando se presenta la declaración, el sistema en algún momento puede, personalmente, al cruzar la información, puede fallar o puede tener algún error, y en eso en automático genera la negativa de devolución. Entonces, aquí la experiencia en la delegación, para facilitarle a los contribuyentes, es que en este tipo de casos, bueno, las opciones, ¿no? Me niegan la devolución, puedo acudir ante la Procuraduría a efecto de poder instaurar un procedimiento de queja para investigar cómo o el motivo por el cual no se me devolvió, pero paralelamente les estamos recomendando vengan a nuestro auxilio y que se vuelva a presentar la declaración, pero de manera ya personal, no en la vía automática, sino ya en la vía personal, directamente en el trámite de la devolución. Así es, a efecto de que nosotros en nuestra instancia de queja, al pedirle el informe, la autoridad nos va a decir, sabes que como es un procedimiento automático, desconozco cuál fue el motivo que el sistema tuvo para emitir la negativa, pero al mismo tiempo, al presentarse de manera personal con papel la solicitud de devolución, ya en automática, da oportunidad para que la autoridad tenga los elementos necesarios para analizar los comprobantes físicamente, y entonces en nuestro procedimiento de queja pueda darnos la información precisa, decir, te estamos rechazando este comprobante porque no viene, por ejemplo, en el tema de las colegiaturas, no venía el RFC, por ejemplo, de la institución educativa, o no venía el nombre del alumno, pero ya vamos avanzando para inclusive en el momento en que nos rinden su informe las autoridades, ya puede haber una alternativa de solución, es decir, puedes reponer el comprobante para que a la brevedad se puedan solicitar o se pueda obtener la devolución de su favor. Es un tip que les damos para que de manera paralela se avance y no dentro de nuestro procedimiento la autoridad nos venga y nos diga, tienes que presentarnos nuevamente los documentos para valorarlos, y de esa manera abreviamos tiempo. Evidentemente ya no es dentro de estos 5 días que nos permite la devolución automática, pero sí hemos obtenido muchos casos de éxito en la delegación en donde a través de este mecanismo los contribuyentes han estado teniendo acceso a sus devoluciones, y que muchas veces son por pequeños detalles que el sistema ahí detecta y que los vota de manera arbitraria. Muy interesante. Entonces podemos ir atacando esa problemática anticipadamente para obtener las devoluciones con mayor oportunidad. Un tema que está ahí muy interesante, no sé si vayamos a seguir con el problema de que nos observen, pero no hay las retenciones, que no pagó la retención de alguna persona moral. O sea, como persona física yo no voy a ir con la persona moral y, oye, dame tu declaración, y me la van a dar. Claro. Sí, es un tema ahí importante, y que aquí en la delegación estamos muy atentos, porque también ya hemos advertido que la situación no solamente se da a nivel del salario, sino que también está vinculada, por ejemplo, en materia de pensiones de Infonavit. Y hemos tenido casos en los que tenemos contribuyentes y dicen, oye, pero en mi salario de nómina sí me están reteniendo, pero no se está enterando propiamente al instituto, y mi crédito permanece igual, o ahora resulta ser que me genera un interés. Es otro tema, perdón, que ahí la Procuraduría está muy atenta, está al pendiente, sobre todo. Aquí viene haciendo, nosotros podemos observar el fenómeno, pero en la medida que los contribuyentes se acercan y nos hacen notorio, es que podemos ejercer inclusive, podemos ejercer nuestras facultades. Y aquí es bien importante, contador, porque a partir de esas situaciones podemos detonar mesas de trabajo en las reuniones con las autoridades, y traer a las autoridades y decirles, bueno, estamos advirtiendo este tema que es importante atacar, porque finalmente consideramos que está vulnerando algún derecho de los contribuyentes. Entonces sí es bien importante que los pagadores de impuestos se acerquen a nosotros y nos viertan justamente este tipo de problemas para poder identificarlos e irlos atendiendo de la manera más oportuna de acuerdo a nuestras facultades sustantivas. Ok, excelente, muy buenos tips. Contador, sí. ¿Qué problemas se han presentado ahorita? Viene mucha gente a pedir asesoría referente a la presentación de la declaración. Sí, ¿Cuáles son los más pues ahorita habituales? El problema que ha habido es que problemas con el sistema, ¿no? El sistema lamentablemente sigue presentando ahí fallas al momento de enviarla, terminar la captura. De verdad la captura ahí sacó una buena calificación del SAT. Es sencilla, es muy sencilla, es muy práctica. Son 4 datos que se capturan.
pero al momento de enviarla o no reconoce la clave o se desconecta. Hay unos errorcitos por ahí que marca, pero ese ha sido básicamente el problema. Todavía no hemos tenido las respuestas negativas de devoluciones. Ahorita todos están ingresando sus datos. Esperemos que no haya tantos de esos, pero básicamente ahorita ha sido problemas con el sistema. O sea, finalmente sí se simplificó la información de la declaración anual de honorarios. Sí. Son 4 datos que se tienen que presentar. Son 4, que sería el área geográfica, elegir el tipo de gasto a deducir, el RFC, el monto y meter tu cuenta bancaria donde se va a abonar. ¿El tipo de gasto viene relacionado por...? Viene por rubro. Por rubro, diferentes rubros. Sí, los intereses reales, gastos médicos, los que ya tenemos por ahí en el 151. Ok. Perfecto, bueno, pues ahí está bien. Porque de hecho, pues ya lo veíamos venir, sabemos que con el CFDI van a poder hacer cualquier cruce que quieran. Ya están. De hecho, perdón. Sí, no. El ingreso que reportó el patrón ya viene precargado en el sistema. El ingreso que el patrón reporta que le pagó ya viene precargado. Ya viene precargado, lo único que va a hacer el trabajador es meter sus deducciones. Ese tema es bien importante porque, en mi caso, la experiencia de 2 años, es que yo no podía presentar mi declaración porque mi patrón se tardaba en entregarme la constancia de retención. Y sobre todo si yo no tenía ningún gasto por deducir, sino que me iba a quedar con la declaración, con las retenciones de mi patrón, pues yo estaba impedido. Entonces ahora no, ahora ya entro, está precargado, prácticamente nada más le echo un ojito y prácticamente es darle un clic y se presenta la declaración. Entonces en ese sentido sí han habido avances y ese es un tema bien importante, contador, que podemos advertir y que además creo que es nuestra labor como parte de la Procuraduría y parte también de su labor importante con contacto con los contribuyentes, el hacerles ver esta virtud del cambio tecnológico y que podamos romper el paradigma del temor al uso de estos sistemas, ¿no? Creo que el SAT, evidentemente, cuando se empieza a echar a andar toda novedad, presenta sus bemoles. Sí han habido pasos importantes en la simplificación de los trámites y del acceso a las declaraciones y en este caso a las devoluciones, y es un tema que la Procuraduría ve con buenos ojos porque al final se echa mano de las herramientas que tienen las herramientas tecnológicas en beneficio de los contribuyentes, como en este caso, que presenta su declaración de una manera muy sencilla y en 5 días tienes tu dinerito depositado, ¿no? Aquí es otra cosa bien importante. Han habido casos, tengan mucho cuidado, por ejemplo, con el llenado de los datos de las claves interbancarias de las cuentas. Ya ha pasado depósitos de devoluciones en beneficio de otras personas por el incorrecto llenado de... Híjole, luego es un problemón grande hacer ese trámite con el banco para Así integrar ese dinero. Así es. Sí, está medio pesado. A ver, aquí hay unas preguntas. Déjenme comentarlas. Raúl Monroya dice, ¿podrían comentar algo acerca de la contabilidad en medios electrónicos? Ahorita lo comentamos, Raúl. Dame oportunidad de terminar con el contador. Dice, a más tardar en mediados de este año. Okay. Ese dato del patrón ya venía también el año pasado. La información del patrón dice, así como el cobro de interés en su caso, en el declaración que no es para salarios, el completo en línea ya no trae los importes precargados de los patrones ni de los intereses. Híjole, pues vamos a seguir con cambios. Acuérdense que en ocasiones el SAT anota información en un formato y al ratito la está quitando. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Acostumbramos a todos estos cambios. ¿Algo más con todo? Pues sería lo más importante en el régimen y pues cualquier pregunta, ya saben, hay disposición por parte de la Prodecon aquí del sureste. Si tienen alguna duda pueden mandar un correo y ellos con toda confianza pues les van a hacer llegar los comentarios pertinentes. Le agradezco al contador porque sé que tiene gente por allá atendiendo. Ya me lo estaban programando. Bien, muchas gracias, contador. Y vamos a seguir aquí con el maestro en el aspecto de acuerdos conclusivos, pero antes sí me gustaría comentar esto, maestro, a ver si sabes algo al respecto, porque mira, yo recuerdo que hace como 30 años ya había los comentarios por una parte de computación del SAT
de que ya se venía a venir esto. Estaban haciendo algunas pruebas con el sistema a manera de que toda la información ya entrara al SAT. Entonces, desde aquella época nos comentó esta persona de que la idea es que la contabilidad y todo lo iba a llevar el SAT ya en su portal. Y creo que no estamos lejos de eso, ya lo estamos viendo. Entonces, aquí nos estaba preguntando un compañero que parece que iba a haber en este año, el SAT había comentado algo de que iba a haber un sistema a mediados de este año. Claro, de hecho, ya podemos, la primera muestra o el primer acercamiento en ese tema se vincula con los antes pequeños contribuyentes, ahora régimen de incorporación fiscal, con este aplicativo de Mis Cuentas. Porque además es un aplicativo que prácticamente puede utilizar cualquier contribuyente, salvo, si no mal recuerdo, los que están en régimen general. Los demás pueden acceder al uso de esta herramienta, y que en estricto sentido es eso, es un mecanismo, es una aplicación que me permite llevar mi contabilidad en línea, ¿no? Me permite registrar mis ingresos, me permite registrar mis gastos, me permite ahí mismo la elaboración de la factura digital, y que al final va enfocado a que cuando yo tenga que presentar mi declaración, el propio sistema me arroje una estimativa, una propuesta de declaración en la cual yo tengo la opción de ir verificando y aún también hacer algunos ajustes, darle un clic y se envía, ¿no? Entonces, este tema prácticamente ya está en marcha, está solamente, digamos, como que en su primera etapa de prueba y error a partir de los regímenes de incorporación fiscal, pero ahí está, y que a mí se me hace muy interesante. Te voy a decir por qué contaba. Cuando hablábamos con los antes pequeños contribuyentes, advertíamos que muchos de ellos vienen haciendo negocios a partir del mecanismo que sus papás o sus abuelos les enseñaron, mucho del día a día, ¿no? Pero sin llevar un adecuado control ni de los gastos ni de los ingresos. Y de repente tú le preguntas a un RIF cuánto gana y no tienen ni idea. Ellos creen que, pues yo más o menos gano 2,000 pesos al día, por decir algo. Pero ya cuando se sientan y se ponen a registrar justamente sus ingresos, sus gastos, se dan cuenta que tienen un ingreso superior o inferior. Entonces, este sistema de la contabilidad electrónica que se les facilita a ellos es muy importante, porque inclusive puede apuntalar la mejor toma de decisiones para sus negocios, o de plano pueden llegar a darse cuenta que en realidad el negocio que ellos creían que era no lo es, y que están ahí empecinados en hacer funcionar algo que no está funcionando como tal. Entonces, es otra de las cualidades de esta contabilidad electrónica, y como te decía, ya está en marcha con este sistema de Mis Cuentas, y que va a ser solamente el perfeccionamiento en la medida en que los propios contribuyentes vayan haciendo uso de ella, ¿no? Pues ahí colegas, creo que es muy claro cuál es el comportamiento que va a llevar este control por parte de la autoridad fiscal. Ahorita, en este momento, están empezando con personas físicas y ya tienen todos los elementos fácilmente para extenderse a personas morales en un futuro no muy lejano. Entonces, pues nos van a ahorrar mucho trabajo la gente del SAT. Y respecto a lo que comentabas, maestro, es cierto, fíjate que nos hemos estado encontrando algunas personas, ahora que hemos estado checando lo del RIF, con algunos colegas que llevan contabilidades, llevaban a Repecos, actualmente régimen de incorporación fiscal, que se llevan unas sorpresotas, colegas, y eso se los comento para que pues hay que evaluar más los honorarios que le estamos cobrando. Había una tamalera que vendía 1,000,000 de pesos al año, un señor, un pollero que pues no tenía ni idea, bueno, aparentemente no tenía ni idea de lo que vendía, pagaba bimestralmente como 1,500 pesos en Repeco, pero estaba vendiendo como 300,000 pesos mensuales, ahorita que ya le tienen que dar toda la información real al contador. Entonces, y el comentario era porque estábamos viendo algunos contadores que no les quieren pagar 600 pesos por llevarles la contabilidad. Entonces, bueno, esa ya es cuestión acá del gremio de los contadores, pero pues hay que evaluar bien los servicios que le estamos prestando a los clientes o a los contribuyentes. Y el otro punto que nos estaba causando un poquito de, ya para terminar con este tema y pasamos a lo de acuerdos conclusivos, es el de, había muchas dudas en cuanto a qué se iba a capturar de ingresos dentro del portal de Mis Cuentas, porque si bien ya estamos haciendo el CFDI vía el portal del SAT, ya queda esa información,
Entonces, si después en mis cuentas vuelves a anotar lo mismo, Claro, se le iba a duplicar. Claro. Entonces, pues hay que tener cuidado con esa situación, que es el SAT no ha dado una buena respuesta a todas estas preguntas que se le llevan. Y mira, y eso es parte, ahora podemos entender mejor por qué en este primer año la autoridad fiscal de esta facilidad del no pago, ¿no? Nos da prácticamente la opción, nos da la oportunidad de la buena fe. Es decir, a ver, contribuyentes, ven y declara lo que tú estás recibiendo de buena fe, yo te voy a creer, pero va a ser parte, que considero que justamente de ir echando a andar este sistema para que a la medida que vaya funcionando se vaya siendo perfectible, de tal forma que poco a poco, como bien dices, al rato pues las personas morales inclusive pueden estar ahí metidas en esa dinámica pues, de poder ir determinando sus ingresos y también sus erogaciones, ¿no? Porque tenemos ahí, por ejemplo, aquí otro tema importante en materia del sector primario, ¿no? Hemos tenido casos en materia de RIF, dicen, bueno, es que yo tengo una tienda de frutas y verduras y yo voy con el productor y el productor evidentemente no me mete una factura, ¿no? O cómo le hago para poder comprobar ese gasto. Ahorita de alguna manera es fácil, porque te digo, nos da el sistema ese palomazo de buena fe de poder hacer el registro prácticamente a la palabra, pero que sí está permitiendo a la autoridad advertir esas áreas de oportunidad. Por ejemplo, ya hay un esquema de la prácticamente autofacturación en ese tipo de casos, pero que bueno, que aún así son complejos y que no son accesibles de repente para cualquier. Sí, definitivamente es un grave problema. Dice, y si un RIF factura con PAC, CFDI y compra proveedores que también emiten CFDI, no registraría nada en mis cuentas. Si un RIF factura con PAC, o sea que ya está haciendo todos sus movimientos, CFDI, ya no registraría nada en mis cuentas. No, yo creo que sí tienen que registrarlo, porque la obligación está que tienen, justamente para hacer RIF, tienen que hacer este uso de este sistema. Entonces, que ese es el otro tema que es importante cuidar. En algunos foros nos hemos encontrado que algunos RIF decían, es que la carga está siendo pesada porque me están pidiendo justamente que contrate los servicios de proveeduría de comprobantes fiscales. Y probablemente el SAT dice no es así, y bueno, en estricto sentido es correcto, porque ahí está el aplicativo. No necesitas contratar este tipo de proveedores porque el propio sistema de mis cuentas se los da, y entonces es ahí importante tener cuidado respecto a la manera en que se va a hacer. Lo importante de este ejercicio es que vine aquí a hacer la prueba, bueno, a ver cómo registro mis gastos y de qué manera los estoy vinculando al emitir estos comprobantes fiscales que han sido provistos por un proveedor externo al aplicativo de mis cuentas, ¿no? Sí. Pues ahorita, en este momento, yo creo que serían presunciones los que haríamos referente a cómo está manejando el SAT sus sistemas internos, porque a mí se me ocurre, de acuerdo con los criterios que ha emitido el SAT últimamente, que se le ha preguntado, si facturas vía portal del SAT, queda la información en tu cuenta, tu RFC, pero si lo estás haciendo con un proveedor externo, pues no va a tener la información inmediata, ni se va a ir a tu registro que tenga el SAT. Si bien es cierto, los servidores del SAT, los servidores de los proveedores de certificación están abiertos para que el SAT pueda verificar la información en el momento que quieran, pero también no hay que perder de vista que yo creo que ya sería mucho adelanto en este momento de que toda esa información se mande inmediatamente a los servidores del SAT y ya carguen las cuentas de los contribuyentes. Yo creo que ahorita es lo que sí, y además por eso te digo la importancia de que si bien mis cuentas me arroja el proyecto de declaración, se supone que va a dar la opción, y por lo tanto no ha empezado la primera, de verificar justamente ese proyecto. Y es bien importante, porque si yo he estado enviando comprobantes fiscales por los proveedores, pues ir verificando que si haya una correlación, porque entonces sí puedo tener problemas de que como no están registrados en mis cuentas, puede parecer que no tengo ciertos ingresos y que en algún momento que sí se alcancen a ligar por los proveedores emitidos por fuera, pueda tener un problema ahí en cuanto al nivel de ingresos. Que en este año no va a pasar nada porque sean muchos los ingresos, sean pocos, no voy a pagar impuestos, pero al final del día sí es importante ir cuidando esos detalles para cuando ya venga a partir del próximo año ya el pago real,
entonces sí tener cuidado en afinar esos puntos. Sí, les comentaba que la información no es muy precisa en este momento por parte del SAT, entonces lo que consideramos en este momento, porque también las reglas no son claras, la resolución miscelánea contra lo que establece ley de impuesto sobre la renta, hay algunas reglas que no se les entiende realmente, pero de los gastos yo creo que sí es conveniente que estén capturando la información en el portal de mis cuentas. Los gastos, porque lo estás haciendo a través de proveedores, CFDI, que te dan, si ya tienes el CFDI, pero están en los servidores del proveedor de certificación. Entonces, sería muchísimo trabajo en este momento estar revisando, a ver, mi proveedor cómo hizo su facturación, la hizo vía el portal del SAT o lo hizo con proveedor de certificación, y acuérdense que esto implicaría mucho más trabajo para el contador. Mientras tengamos todos los elementos probatorios de las operaciones que hicimos, pues si hay errores son debidos a la confusión que está causando ahorita las reglas por parte del SAT. Entonces hay manera de probarlo, hay que guardar esa información. Desde el SAT dice que es independiente de lo que se factura y lo que se registra en contabilidad. Caray, pues a lo mejor es porque nos está poniendo alguna trampa, nos quiere caer ahí. No, lo que pasa es que puede ser ahí el tema, recordemos que para los RIF no todo lo que se factura es ingreso, más bien no todo el ingreso se factura. Yo puedo estar teniendo ingresos sin emitir factura. Al darles ahora la facilidad de poder emitir facturas, buscando justamente esta oportunidad de negocio. Entonces puede ser eso, ¿no? La necesidad de que no todo lo que estás facturando en efecto o más bien, no todos tus ingresos los tienes que estar facturando, pero al final del día sí tienes que estarlos declarando. Te digo, en este año pues es un tema ahí como que de buena fe, ¿no? Bueno, está lo de la factura para público en general, que ahí es donde se supone que debemos de cuadrar todos los ingresos. Así es. Pero bien, pues hay que tomar las providencias necesarias para dejar lo más claro posible la información. Pues al detalle, porque el SAT dice muchas cosas, efectivamente. Pero si un RIF dio una factura a una persona física, debe pagar el IVA. Si un RIF dio una factura, claro, por supuesto, sin deducción de sus gastos, solo lo que recibió de IVA y factura con un sistema que adquirió. Si tú estás haciendo una factura, lógicamente vas a cobrar IVA. Recuerden que la oportunidad que dio para el RIF la autoridad es de que vendes al público en general, no vas a facturar IVA y no lo vas a cargar tampoco. Entonces puedes convivir en RIF haciendo facturas nominativas a la persona que te los pida y facturas al público en general. Tienes que hacer esa separación y lógicamente ese IVA que estás cobrando le deduces el IVA de los pagos que hagas y pagarás el neto. Entonces, pues en eso no cambió la mecánica que seguía en los ejercicios anteriores. Muy bien, vamos a cambiar ahorita de tema porque ya nos agotamos el tiempo. Maestro, te quiero hacer una pregunta muy interesante que tenemos ya desde algún tiempo. Yo estoy encargado de la coordinación de los síndicos de contribuyentes a nivel nacional. Y tenemos la inquietud de empezar a inscribir los síndicos en la PRODECON. Sí. En algunas oficinas, en algunas delegaciones ya empezaron a hacer las reuniones. Claro. Entonces, ¿cómo anda el asunto? No, de hecho, a nosotros ese es un tema que queremos retomar también porque es de mucha importancia. Sobre todo, recordemos que dentro de las diversas facultades sustantivas que tiene la Procuraduría, una de ellas son el de las reuniones periódicas. De hecho, si ustedes entran a nuestro portal y se van al tema al micrositio de delegaciones, advertirán ahí un apartado de reuniones periódicas. Por ejemplo, en la delegación Quintana Roo ya tuvimos reuniones periódicas con el SAT, con el IMSS y este mes nos toca con la Secretaría de Hacienda Local del Gobierno del Estado. Entonces, en esas reuniones periódicas justamente advertimos estas áreas de oportunidad, estos temas en donde de repente, derivado de las reuniones de vinculación, derivado del ejercicio de nuestras facultades, vemos áreas de oportunidad en donde la autoridad puede estar transgrediendo derechos fundamentales. Y es ahí donde nos reunimos con las autoridades, les hacemos ver estos temas y en muchos de ellos se han estado llegando a acuerdos respecto de la manera de que la autoridad va a cambiar su manera de actuar. Por ejemplo, cuando tuvimos reunión con el Infonavit, un tema ahí que les hicimos notar
es la manera en que estaban notificando o la manera en que estaban llevando a cabo los actos del procedimiento administrativo de ejecución, en donde no le daban la oportunidad a los contribuyentes de señalar bienes, por ejemplo, ¿no? para asegurar el crédito, sino que inmediatamente el notificador ya hasta traía como que el machotito y ponía inmediatamente que se iban sobre las cuentas bancarias. Ahí advertimos una oportunidad y el compromiso de la autoridad fue que iban a volver a capacitar a sus despachos que son los que con los que atienden este tipo de temas, para efecto de cuidar esos detalles, que no se pasaran por alto los propios lineamientos de ley y poder llegar a acuerdos. Entonces, en estas reuniones periódicas es donde tiene gran importancia justamente los síndicos, ya sea a partir de los colegios, de las agrupaciones de colegios, en este caso de los contadores, por ejemplo, porque pueden venir a estas reuniones y pueden vertir sus opiniones, pueden no solamente presenciar, sino que también pueden intervenir en la materia de la reunión periódica, y que puede ser muy interesante y que definitivamente será muy enriquecedor, porque al final del día ustedes son los que tienen el contacto directo con la situación que se presenta frente a las autoridades fiscales, ¿no? Pues qué bueno que lo estén tomando nota. Para nosotros como delegación es de sumo interés que también contemos con la voz de los contribuyentes de viva, más cercana, a partir de los colegios y de los que en algún momento se constituyen como representantes de los mismos, ¿no? Entonces, estamos haciendo una convocatoria a nivel nacional a todos los integrantes socios de la NAFINET para que nos envíen sus inquietudes, algún correo, alguna comunicación, en donde nos hagan saber su intención o su inquietud de inscribirse como síndicos del contribuyente, tanto en el SAT como en la PRODECON. Y había ahí un detalle que nos estaba deteniendo un poquito algunos socios, que uno de los requisitos que estaban solicitando inicialmente era de que la persona que quisiera ser síndico de la PRODECON lo hubiera sido o fuera del SAT. Entonces no sé si ya se superó esta... Sí, ahorita no tengo ese, pero lo checamos y vemos de qué manera lo podemos aclarar. Bueno, entonces ahí está en la convocatoria, mis estimados colegas, mándenles a sus representantes de cada una de las entidades federativas de su lugar para que les hagan saber y lo más pronto posible darlos de alta como síndicos. Bueno, son muy interesantes las reuniones con las autoridades cuando se hacen, ¿no? Y otro punto, pues para terminar, vamos a abarcar un poquito el tema de los acuerdos conclusivos, que mucha gente le ha dado poca importancia. Vemos muchos colegas que piensan que no van a resultar y que no se somete el SAT y que no le hace caso, etcétera, etcétera. Pero yo creo que fue una buena labor, porque estuvimos trabajando con el delegado que estaba aquí anteriormente y se hizo una excelente labor a efectos de que precisamente las autoridades no fueran directamente con el aseguramiento o embargo precatorio de las cuentas bancarias, porque era un problema muy grave que le estaban causando a las empresas. Entonces, ¿cómo va a funcionar lo del acuerdo conclusivo? La verdad es que está tomando una vertiente muy interesante, y de hecho ahora que veo la dinámica, creo que sí va a ser bueno que dediquemos una charla exclusiva al acuerdo conclusivo, porque recordemos que el acuerdo conclusivo es una facultad novedosa, surge en este año como el primer medio alternativo de solución de diferendos entre las autoridades y los contribuyentes dentro de la facultad de comprobación, es decir, dentro de la visita domiciliaria, dentro de la revisión de gabinete, ahora la revisión electrónica. Y eso es fundamentalmente trascendente, o más bien lo fundamental de la trascendencia está en que dentro de estas facultades ya tengo la posibilidad de decirle a la autoridad: espérame, ya vi que en tu revisión detectaste esta situación y que por ahí seguramente me vas a determinar las contribuciones, ¿no? Y antes, aunque yo me diera cuenta, no podía hacerlo, tenía que esperar la emisión de la resolución y a partir de ahí, pues, la alternativa del medio de defensa. A partir de esta facultad, dentro de este procedimiento de verificación o de revisión, ya puedo decirle a la autoridad: espérame, vamos a sentarnos a aclarar esa situación o este punto que tú estás advirtiendo, y en consecuencia vamos a llegar a un acuerdo, que además ese acuerdo va a ser definitorio de mi situación respecto del punto en concreto, ¿no? Entonces, ese es un tema bien importante, y que en términos reales, al momento en que se empiecen a llegar a amarrar estos acuerdos, me van a ahorrar tiempo, dinero y muchos esfuerzos
a esperar la liquidación y después la emisión de los medios de defensa o la interpretación de los juicios. Actualmente en la delegación te puedo compartir que ya tenemos 4 solicitudes de acuerdo conclusivo, y ahí desde las más sencillas, desde el sentido de decir, ¿saben qué? Lo que estoy pidiendo es que la autoridad valore estos elementos de prueba que no me está valorando. La verdad es que aquí en Quintana Roo hemos encontrado una colaboración con las autoridades fiscales muy buena, muy abierta, de mucha colaboración. El SAT, contrariamente a las expectativas que tú dices, está muy abierto. Tan abierto está que cómo funciona, te platico un poquito cómo es el procedimiento. Nos llega la solicitud de acuerdo conclusivo, la sellamos e inmediatamente le estamos hablando al administrador para que él sepa que hay una interposición de acuerdo conclusivo. Recordemos que en términos de ley, la sola interposición suspende los plazos. Entonces, inmediatamente nosotros que le avisamos, vía telefónica de inicio, después les mandamos una comunicación electrónica, ellos suspenden sus actividades. Ya tuvimos el caso por ahí de un contribuyente en donde la diferencia entre la notificación de la resolución terminante y la presentación del acuerdo conclusivo fue minutos, en donde prácticamente la autoridad decía, no, espérame, pues que ya estoy a punto, ya le notifiqué, y casi hubo que irse al reloj checador para determinar si estuvo la presentación previa a la notificación. Pero, y eso es una muestra justamente de que la autoridad sí está muy atenta, está respetando los lineamientos de la ley porque está en código, y sí ahí hemos tenido muy buena respuesta por parte de ellos, y en esta medida se ha entrado ya al tema de las negociaciones. Hemos tenido los muy sencillitos que son de valórame esta documentación, y la autoridad con la apertura, ok, apórtame la documentación, te la voy a valorar y a partir de eso vamos a ver en qué términos podemos firmar el acuerdo conclusivo. Tenemos otros temas que son más complejos, que son cuestiones inclusive ya de interpretación, y que a lo mejor ahí el tema es muy complicado porque tú sabes, la autoridad va a decir esto es verde, el contribuyente va a decir no, esto es morado. Entonces ponerse de acuerdo puede ser muy difícil, casi imposible. Sin embargo, en esta experiencia de la tramitación de los acuerdos conclusivos, sí hemos podido ver que se han abierto caminos, se han abierto espacios de comunicación, pues justamente para que inclusive las autoridades locales puedan subir ciertos criterios a áreas centrales, con la esperanza inclusive de que en algún momento pueda haber ese cambio que nos puede generar el acuerdo conclusivo. Entonces sí es una ventana de oportunidad muy importante, y que en la medida en que los contribuyentes se vayan acercando a solicitar estos acuerdos, va a ser mejor, va a ser más sólida. Este tema es como cuando surgió la Procuraduría con los procedimientos de queja. Cuando se empezaron a recibir los primeros procedimientos de queja, las autoridades no apoyaban, eran reticentes, la gente prácticamente no veía ningún beneficio. Actualmente te puedo decir que los procedimientos de queja son procedimientos cada vez más ágiles, en donde la autoridad, inclusive algunos en cuanto reciben la noticia de la queja, ponen a trabajar muy rápidamente y le dan una solución al contribuyente muy ágil, inclusive de temas que ya hay como que repetición de situación, ¿no? No hemos encontrado al menos en esas últimas fechas, la reticencia de la autoridad que diga no quiero solucionar el conflicto del contribuyente porque no quiero. No, que al contrario, la Procuraduría ha venido aquí fortaleciendo y ha venido demostrando cómo el procedimiento de queja viene a ser un procedimiento bastante amigable, bastante flexible, y que a todos, tanto a la autoridad como a los contribuyentes, les conviene. Entonces, en el tema del acuerdo conclusivo viene siendo algo parecido. Al principio tal vez podrá haber un poco ahí como de reticencia, un poco de dudas, pero déjame decirte que aquí en la delegación vamos bien, va caminando estas 4 solicitudes, y creemos que en la medida de que va a pasar tiempo van a empezar a llegar más, también en la medida que la autoridad revisando, no esté ejerciendo sus facultades, y estamos convencidos que es una excelente oportunidad para que los contribuyentes puedan acceder a regularizar su situación fiscal, aclarar un punto que ya les fue observado, o bien inclusive hasta tomar decisiones en el sentido de yo estoy llevando mi contabilidad de cierta manera, pero ya vi que la autoridad me va a fiscalizar por ahí, entonces me siento al acuerdo conclusivo, y en este inter puedo llegar yo contribuyente al convencimiento de que la autoridad tiene la razón. ¿Por qué? Porque la autoridad me dice, en este procedimiento, pues sabes que mira, está este criterio jurisprudencial, está estos otros procedimientos a contadores públicos registrados, está estos otros elementos de valor que tenemos del por qué nuestro criterio es
y elementos que tal vez el contribuyente no tenía en cuenta cuando empezó a echar a andar la estrategia fiscal que tenía o el registro contable que llevó a cabo, y que al final del día le puede ahorrar muchos dolores de cabeza, el mejor a partir del acuerdo conclusivo regularizar su situación fiscal, que además recordemos que la sola suscripción del acuerdo conclusivo nos da el beneficio de la condonación del 100% de las multas, que en muchas ocasiones las multas es lo que más pesa al que el crédito, ¿no? Entonces, en esencia es así de manera muy rápida y muy genérica. El estado que se encuentra actualmente, el tema de los acuerdos conclusivos a nivel nacional está creciendo considerablemente, y aquí en la delegación prácticamente hemos rebasado más de una solicitud por mes, y que para nosotros es importante que se siga fortaleciendo, porque en esa medida podamos ir cerrándolos y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones de los contribuyentes. No olvidar que el acuerdo conclusivo funciona también para las revisiones que emprende el SAT, el IMSS y también el Infonavit. No son exclusivos para la cuestión del SAT. Fiscales del SAT. No, excelente, es una gran oportunidad para hacer un arreglo que va a obviar tiempo, va a obviar costos, abogados. Entonces es cuestión de medirle, mis estimados colegas, ahí tenemos esta gran oportunidad, y sobre todo lo que está muy interesante también, y eso a lo mejor lo vemos el próximo mes que tengamos la sesión, lo de esos acuerdos conclusivos y el embargo y aseguramiento precautorio, de que ya deben de seguir la prelación de ciertas acciones, lo deben de respetar, y si no lo comprueban se les puede echar para atrás. Claro. Entonces hay temas muy interesantes que ver aquí con el banco. Pues te agradezco mucho, mi estimado maestro. Nada más, no sé si me dejas hacer un aviso para los amigos que nos siguen. Es importante de tener en cuenta que, bueno, más bien, les comparto que la Procuraduría está lanzando 2 concursos. Un concurso es el segundo concurso nacional de ensayo en materia de las perspectivas de una mejor cultura contributiva en México, y el otro es un concurso en materia de la elaboración de tesis profesional. Entonces, la Procuraduría en este tema de la cultura, del fomento de la cultura contributiva, emitió estas 2 convocatorias, y que son muy importantes que se atiendan. Además, los premios son interesantes, y la trascendencia es que esto nos permite justamente como ciudadanos acercarnos y aportar nuestras ideas a la Procuraduría respecto de cómo fomentar la cultura contributiva en México y cómo cambiar este paradigma de la tributación, y que muchos contribuyentes inclusive todavía les pesa el hecho de decir que es una obligación el contribuir, ¿no? ¿Está abierto al público general? Sí, está abierto al público general. Ya saben, ¿cuánto es el premio? El año pasado, por ejemplo, en el concurso de ensayo se regalaron, en primer lugar se obtuvo una computadora de escritorio, unas iPads que también estuvieron dando, e incluso déjame comentarte que el año pasado la convocatoria del concurso de ensayo rebasó las expectativas, fue muy buena. Inclusive hubo necesidad de aportar ahí unas menciones honoríficas que no estaban contempladas, pero la calidad de los trabajos y la participación de la gente fue muy interesante, que hubo la necesidad ya no de limitarse a estos 3 primeros lugares tradicionales, sino de reconocer el trabajo de otros profesionistas en esta materia. Qué bueno, excelente. Pues ya saben, están invitados a ver Raúl Monroy de Valle de Banderas. ¿Cuál es la fundamentación de los acuerdos conclusivos? ¿En qué artículo quedó? Ok, está en el 69D. 69 Código Fiscal. Y siguientes. Pero además les comparto, no solamente está el 69C y siguientes del Código Fiscal de la Federación, y además también están actualmente los lineamientos que regulan el procedimiento para los acuerdos conclusivos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2013. Ok, esos lineamientos también están interesantes en resolución. Así es que nos marcan todo el procedimiento para ello. Ahí está, mi estimado Raúl. Pues les agradecemos, mis estimados colegas, no les quitamos el tiempo. Sabemos que muchos ya quieren descansar un ratito y seguir con las declaraciones anuales que no hemos terminado. Nos vemos el próximo miércoles. Les agradecemos su visita y esperamos que nos acompañen la próxima semana. Les recuerdo la convocatoria para síndicos de contribuyentes, tanto para el SAT como para la PRODECON, y la invitación abierta para esta convocatoria por parte de la PRODECON de estos ensayos. Y adicionalmente, no se olviden de la convención en Querétaro para octubre. Les agradecemos mucho, saludos a todos, y este fin de semana subimos el video a YouTube. Gracias.